Entonces, quiere decir que solo falta uno, ¿verdad? Vamos a pasar lista. Y esa relación de importancia también con la planta y el suelo, ¿verdad? Entonces estábamos viendo que la importancia que tiene el agua dentro de los sistemas era el ciclo hídrico, ¿verdad? Como tal, en sí misma el agua de esa manera se limpiaba, ¿verdad? Y nosotros podíamos tener como agua limpia en ese sistema y ahí era donde decíamos que el agua limpia es para todos y gratuita, ¿verdad? Pero el humano alteró el sistema y cambió esas condiciones y notamos que había un nuevo sistema o había un sistema también que era de mucha importancia, que era el ciclo biogeoquímico del agua, que era como nosotros podíamos ver que el agua pues tiene mucho que ver en la relación de la vida. Hablamos de que teníamos el 70% de agua en nuestros cuerpos y los organismos vivos. En la parte de la geología, pues el agua tiene muchos procesos dentro del suelo que ayuda en la formación del suelo mismo como tal, pero que tiene muchas partes de su sistema que se dan dentro del suelo. Dentro de esos teníamos la infiltración, por ejemplo, la escorrentía o almacenamiento, y todo eso dependía del tipo de suelo con el que nosotros estábamos evaluando el sistema y qué cultivo pues estaba está dentro del suelo, porque cada cultivo tiene requerimientos diferentes de agua a consumir. Y entonces podemos ver que hay una presión exagerada en el recurso hídrico. Nosotros estábamos viendo cuánto recurso hídrico tiene Guatemala. Vimos que habían estructuras que se conocen como cuencas, y que nosotros de esa manera pues podemos determinar o manejar de ciertamente el recurso que tenemos para nuestros riegos. Entonces veíamos que hay muchas maneras de nosotros poder conseguir el agua o poder determinar cuánta agua hay en nuestro sistema y si la misma necesita tratamientos o no para poderla utilizar en los sistemas de riego. Y hablábamos así rápidamente de los tipos de sistemas de riego que habían. Nada más lo mencioné porque eso lo íbamos a ver más adelante, ¿verdad? Que pues pudimos nosotros trabajarlo y dentro de eso determinamos que habían algunos conceptos que debíamos conocer y manejar, y pues decíamos que teníamos para el día de hoy el tema de la transpiración. Ya vimos realmente todos los términos que se involucran dentro de los sistemas biogeoquímicos o hídricos, ¿verdad? Del agua. Y estábamos viendo la evaporación, transpiración, condensación, la precipitación, el escurrimiento, la infiltración y el almacenamiento. Entonces, la palabra es de ustedes, compañeros, para el grupo de Cristianto Chávez con el tema de la transpiración, que ya sabemos qué es la transpiración y nos interesa que ellos nos lo puedan explicar en palabras que utilizamos nosotros mismos y que veamos cuáles son los aparatos que se utilizan para poder medir la transpiración y saber qué es en sí la transpiración. Entonces, adelante, compañeros. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Pues este grupo va a explicar sobre la transpiración y todo lo que conlleva con respecto a ese tema. Dejo el espacio a mi compañero. Como primer punto tenemos ¿Podrían regresar la presentación para tomar los nombres? Perdonen, solo que fue algo rápido. Está Crisanto Chávez, Cristóbal Chávez,
está Ervin Choc, está Pedro Chinic y Juanita Pech. Así sería, ¿verdad, compañeros? No estamos excluyendo a nadie. Sí, así es. Recuerdo que iban a salir de 6 o 7, pero está bien. Esperemos entonces que no haya nadie excluido dentro del grupo. Vamos adelante. Como primer punto tenemos que es la transpiración y nos dice que la transpiración es la salida de vapor de agua hacia la atmósfera circundante de esta, las superficies celulares que en conjunto al intercambio de dióxido de carbono determina la eficiencia del uso de agua de una planta y se encuentra relacionado con la fotosíntesis. Eh, la planta pierde agua a través de estructuras anatómicas como lo son los estomas, lentícelas o cutículas, que más adelante daremos énfasis en cada uno de estos términos, siendo de esta manera un determinante primario del balance energético de la hoja y del estado hídrico de la planta. El proceso de la transpiración es que la planta extrae agua del suelo mediante sus raíces, la transporta a través de sus tejidos y eventualmente la descarga a la atmósfera por poros de sus hojas. A este proceso se le conoce como la transpiración. Eh, Básicamente, la transpiración es un proceso de evaporación, sin embargo, es diferente ya que la transpiración es modificada por la estructura de la planta y los estomas operan conjuntamente con los principios físicos de difusión por diferencia de la potencia de la evaporación. Esta diferencia de potencia se da debido a que la está empapada de agua con un alto potencial y el aire colindante tiene un potencial menor. Como ya habíamos dicho anteriormente, la pérdida de agua se produce por cutícula, lentícelas y estomas. En la cutícula se pierde alrededor de un 10% de agua de la epidermis, la cual está cubierta con una cutícula. En lentícelas se pierde alrededor de un 5% pérdida de agua a través de las lentícelas son porciones de la peridermis, perdón, con ordenación celular floja y menor subbeneficiación, en donde pierde más agua la planta es en los estomas, ya que pierde alrededor de un 90% la mayor pérdida de agua. Siguiente presentación. También como otro punto tenemos la importancia de la transpiración en el ecosistema y en la agricultura. Dice que la importancia de la transpiración radica en la refrigeración de la planta, ya que la evaporación de agua de la superficie foliar va acompañada por una pérdida de calor de aproximadamente 600 calorías, que ayuda a mantener temperaturas fisiológicamente. Es muy importante ya que también influye sobre el crecimiento normal de las plantas, manteniendo el estado de turgencia óptima. Cuando decimos turgencia óptima nos referimos al mayor componente de la expansión celular. También es importante ya que provee un sistema de transporte para los minerales que son absorbidos por las raíces y se mueven al corriente de la transpiración. También la transpiración influye en la fotosíntesis, ya que es indispensable la apertura de los estomas para la penetración de dióxido de carbono.
En sí, la transpiración es importante, no solo es un truco bonito que realizan las plantas, sino que es una parte muy importante del ciclo del agua, ya que es el viaje que realiza el agua a medida que viaja entre el mar, el cielo y la tierra. Es probable que ya nosotros hayamos escuchado en otros temas anteriores sobre la evaporación, que es la manera para la que el agua líquida se convierte en vapor de agua, pero aproximadamente 10% del vapor de agua en el aire viene en realidad de la transpiración de los árboles y otras plantas que ayudan a equilibrar el ciclo del agua y se aseguran de que siempre haya una abundante humedad en el aire. Muchas gracias, le dejo tiempo a mi siguiente compañero. Continuando, están los factores que afectan la transpiración. Siguiente diapositiva, por favor. Está la radiación solar. Esta, más que todo, existe la luz, las cuales va absorbiendo sobre la hoja, las cuales emite el exceso y las cuales favorece la transpiración, abriendo lo que viene siendo los estomas y la apertura, lo que viene siendo estomática. También está la humedad relativa del aire. En el contenido de agua, en la humedad del aire modifica el agua de la atmósfera, las cuales favorece a la salida de vapor del agua del vegetal. También está lo que es la temperatura. Es el factor que controla la presión del vapor del agua. A medida que esta aumenta la temperatura, aumenta la presión de vapor de una forma mucho mayor. También está lo que es el viento. La velocidad del viento influye sobre la gradiente de vapor. Hay una capa límite de aire en contacto con la superficie del agua. En ausencia del viento, esta se va a saturar de vapor de agua. La velocidad del viento impedirá que esta saturación favorece y va a favorecer a la salida del vapor de la hoja eh, o de la planta. También está el suministro de agua, la disponibilidad de agua que se encuentra en el suelo, la cual se va a absorber por las raíces y mientras que esta va incrementando la cantidad de agua en la planta, va a tener el potencial de poder expulsar el agua a través de diferentes partes de la planta. Siguiente diapositiva. Están los factores internos, la cual es el área foliar, estructura y exposición foliar. Esta va a ser cuando las caídas de hojas sucede, la transpiración se pierde por completo, ya que es una parte importante de la planta para que pueda desarrollar. Siguiente diapositiva. Permíteme, solo Gela y Saraí se salieron de la clase. No sé por qué se están saliendo de la clase. Aquí estoy, ingeniera. Es que me cambié de dispositivo. Ah, bueno. Y la compañera también, supongo. Bueno, adelante, perdón. Continuando, están los estomas. Los estomas son órganos muy importantes en la hoja, ya que estas ocurre la mayor parte de la transpiración entre la planta. Eh, Voy a mencionar algunas partes importantes del estoma para entender más a fondo sobre la transpiración. El aparato estomático está conformado por dos células guardianas oclusivas, las cuales se encargan de poder abrir o cerrar el estómago o la entrada de algunos compuestos. También está el poro estomático formado por dos células y las células subsidiarias o accesorias que se ubican junto a cada célula guardia. Esta se desarrolla principalmente en la epidermis de la hoja. Siguiente diapositiva. Está la transpiración estomática. Ya habíamos mencionado que esta mayor parte de las plantas pueden evaporar o expulsar el agua a través de las esporas, dándonos un total de alrededor del 90% de pérdida de agua a través de los estomas. También los cambios de turgor de las células guardias van a conducir a la apertura y la cierre de estomas por diferentes factores que ya se habían mencionado. También la transpiración estomática es regulada por los estomas, las cuales se cierran cuando hay un apreciable de agua y en la planta y constituyen la vía más importante para el intercambio gaseoso entre la planta y la atmósfera. También las plantas adaptadas
en ambientes secos. Existen dos plantas que podemos mencionar, las cuales son plantas adaptadas en ambientes secos y en ambientes húmedos. También este va a influir entre la transpiración, ya que los estomas en las plantas de ambientes secos son hundidos en la epidermis. La luz o la radiación celular pega demasiado a las hojas y puede deshidratar la planta. Y por otro lado están los de ambientes húmedos, las cuales son estómagos que presentan una mayor, para que esta va a favorecer la expulsión excesiva del agua de las plantas. También la transpiración presenta un periodo durante el día. En general es baja durante la noche, aumenta con rapidez después del amanecer, hasta un máximo al final de la mañana o a mediodía y a principios de la tarde. Luego va disminuyendo gradualmente hasta llegar a la noche. Después podemos mencionar que viene siendo los mecanismos de apertura y cierre estomático. Los estomas va siendo un incremento de turgor entre las células oclusivas, las cuales se encargan de la entrada o salida de diferentes componentes, y mientras que el cierre requiere una disminución de turgor entre las células oclusivas. ¿Cómo funciona esto? La luz o la intensidad de la luz es importante. El estómago, perdón, se abre cuando la intensidad de luz aumenta y se cierra cuando va disminuyendo por los periodos del día. La luz va a estimular la absorción de iones potásicos y iones de cloro, las cuales se van a acumular en lo que viene siendo eh, lo que viene siendo las células guardias. Estas células guardias se va a acumular. También va a ser la acumulación de solutos orgánicos y diferentes componentes. Estas, mientras que la presión o el turgor aumenta en esta parte del, del estómago, esta va a hacer la apertura del estómago. También, mientras que este se va cerrando, va disminuyendo lo que viene siendo el anión orgánico malto y se va a cerrar el estómago hacia el atardecer. Esto es el proceso más que todo del estómago en la transpiración en la planta. Continuando con el tema de la transpiración, existen también los beneficios de la transpiración que aportan a las plantas. Existen dos principalmente, que está el transporte de minerales. La transpiración puede ayudar a la absorción de un mineral desde el suelo y transportarlo dentro de la planta. Los minerales absorbidos por las raíces se mueven en dirección del flujo a través del xilema. Es importante mencionar que cuando realizamos fertilizaciones y que esta parte va muy relacionada con la nutrición vegetal, pues al aportar fertilizantes o materia orgánica al suelo, va a poseer minerales y que a través de la aplicación de riego o agua, pues van a estar absorbidos por las raíces o los pelos radiculares que a través de la transpiración van a ser movidas desde el suelo hasta las hojas. Esto va a proporcionar el crecimiento de la planta, la formación de los frutos, la formación de las hojas, de tallos, en las partes terminales de la planta para llevar el proceso o para que existe un correcto desarrollo de la planta. Otro de los beneficios es la turgidez óptima, que es que algunas plantas no crecen bien al reducir la transpiración y las células pueden funcionar mejor con algún déficit hídrico, sugiriendo entonces la existencia de una turgidez óptima para las células. Cuando el agua no es suficiente para el funcionamiento fisiológico, entonces la planta desarrolla un estrés hídrico. Aquí básicamente pues el agua contenida dentro del suelo va a ser absorbida por las raíces hasta tener una presión y va a hacer que la célula posee un turgor dentro de las hojas. Entonces ya se logra poner erecta o bien firme la planta, pero
a la deficiencia de agua en el suelo, esto pues ocasiona un estrés hídrico. Entonces ahí comúnmente nosotros decimos que la planta le hace falta agua. Entonces es muy importante esta transpiración para que ocurra la turgidez en las células por el agua que está, por el contenido de agua que está dentro del suelo. Uno de los ejemplos que se pueden ver en los anillos de un tronco. Cuando hay suficiente agua en el suelo, pues la transpiración se ha hecho correctamente y pues el anillo queda más ancho. Pero mientras que cuando el contenido de agua que está en el suelo es bajo, entonces los anillos se vuelven más estrechos y entonces ha ocurrido diferentes transpiraciones, una menor y una mayor por el contenido mismo, el contenido hídrico dentro del suelo. Estos son algunos beneficios que aporta la transpiración a las plantas para su correcto desarrollo. Siguiente diapositiva. También existe una relación estrecha entre la fotosíntesis y la transpiración, ya que al suministrar agua a la planta, las raíces pues la van a aprovechar. Entonces se tienen estos dos procesos. La transpiración va a aportar el agua y la fotosíntesis va a necesitar esa agua y el dióxido de carbono para elaborar energía. Entonces aquí se equilibran estos dos fenómenos ocurridos en la planta, que es la fotosíntesis y la transpiración. Por eso, al utilizar una estructura como invernadero, hay una ventaja porque se controla algunos ambientes como temperatura, humedad o luz solar. Entonces, esto influye a que la transpiración pueda ocurrirse de manera excelente, para que llegue a las hojas y a través de la fotosíntesis, pues ir formando la energía, ya que si se planta al aire libre, pues se corre el riesgo de encontrar algunos tipos de temperaturas bruscas o condiciones climáticas desfavorables que puedan afectar a la transpiración y a la fotosíntesis. Siguiente diapositiva. Existe un experimento muy sencillo para observar este proceso y también, por no decirlo, tomar algunos cálculos. Este experimento de la transpiración, pues se necesita una bolsa de plástico, algún tipo de hules o lazos de torcedura o algún tipo de pita. Y también se necesita una planta o un árbol con muchas hojas. Para el procedimiento es sencillo. Hay que seleccionar una planta, un árbol con hojas grandes y anchas en un día completamente soleado, que esté al aire libre. Entonces, ya seleccionada, pues se va a colocar la bolsa de plástico dentro de esa rama con las hojas. Y asegurarnos que todas las hojas estén dentro de la bolsa y hay que amarrarlo con el hule o con la pita que se ha previsto. Aquí en el punto 3, pues hay que hacer una predicción o con lo que ya hemos sabido de la transpiración, qué es lo que puede ocurrir dentro de la bolsa. Pues aquí lo que puede ocurrir es que pues, se va a llenar de vapor. Entonces, después hay que observar las hojas dentro de la bolsa, unos cuantos minutos. Al terminar, pues, esta parte de envolver las hojas, y hacernos preguntas como qué parece diferente, cuadran las predicciones que ya hemos hecho, o cuáles son los cambios que se están viendo. Tal vez no se puede ver nada en unos cuantos minutos, entonces hay que esperar y tomar unas 2 horas aproximadamente para ir a ver esos cambios que han ocurrido dentro de la bolsa. Y pues hay que ir y ver qué es lo que parece diferente. Si hay una lupa, pues observarlo, o si no, a simple vista, apuntar ciertas observaciones, como qué es lo que nos dimos cuenta. Entonces, cuando regresamos a ver la bolsa, pues va a tener agua, un poco de agua en el fondo de la bolsa. Esta es una
prueba exacta que ha ocurrido la transpiración en la planta. El árbol sacó el agua desde el suelo y la transportó a través del xilema hacia las hojas, soltándolo como el vapor de agua. Unas partes se quedó en su organismo y otra parte pues fue retirada cuando abrió el estómago para hacer la fotosíntesis. Entonces por costumbre pues ese vapor pues sale al ambiente, pero como tenemos la bolsa, entonces esa planta está confinada, o esa sección de la planta está confinada, entonces se forman esas gotitas y pues la transpiración está en acción a través de la luz y el contenido de agua. También se puede intentar el experimento con otros árboles diferentes, transpiran más algunos árboles que otros, pues hacer la prueba. Importa si el árbol está en el sol o en la sombra, también se puede hacer esa parte. O también intentar con otro tipo de plantas y ver cómo esta pues va cambiando y va variando los contenidos de agua. Se puede hacer este experimento durante la noche, hay que averiguarlo, o se puede averiguar. Después de eso, pues sacar conclusiones sobre la transpiración, sobre la cantidad de agua, se puede pues medir o hacerlo en varias secciones de la planta y pues medir al final, haciendo un promedio de la transpiración a través de una probeta o una jeringa, pues así pues estar viendo rápidamente la transpiración y podemos ver las imágenes de cómo es este proceso muy sencillo de ver este fenómeno que ocurre el agua a través de todo el sistema de la planta. Dejo el espacio a mi siguiente compañero. Bien, siguiendo con el tema, tenemos lo que son los métodos para estimar la transpiración. Pero antes de empezar a iniciar con el tema, pues sabemos que la transpiración provee a la planta de enfriamiento por evaporación, nutrimientos y entrada de dióxido de carbono y agua para mantener la estructura de la planta. Por eso es ahí muy importante conocer sobre cómo podemos estimar la transpiración en las plantas. Para este primer método tenemos el método del potómetro. Pues el método del potómetro pues dice que se utiliza más que todo en laboratorios de enseñanza, pues se utiliza ramas provistas de hojas y separadas de la planta. Las características del potómetro, consta de un recipiente lleno de agua en el que se le introduce el extremo de una ramita y se fija mediante un tapón a la boca de dicho recipiente. Al recipiente están unidos un tubo capilar de vidrio graduado en posición horizontal y a su vez el capilar se introduce en un depósito de agua. Pues para poder medir o estimar la transpiración con el método del potómetro, aquí tenemos el procedimiento que se realiza. Pues primeramente vamos a armar el potrómetro, que este contiene 2 pinzas, el tapón y el soporte, como se puede observar aquí en la imagen. Y luego de eso introducimos un tapón en el extremo de la manguera o en el extremo de por acá del potómetro. En el otro extremo introducimos la pipeta, que aquí se puede observar. Para luego de eso procedemos a insertar la planta en un extremo. Luego con un beaker adicionamos agua hasta llenarlo. Tomamos como referencia el menisco de la pipeta y luego tomamos el tiempo de inicio y cada 1 hora y a cada hora observamos la cantidad de agua absorbida. Pues, ¿cómo se va a lograr esto? Pues dice que al abrir la válvula de paso del depósito superior de agua, después se introduce una burbuja de aire en el tubo capilar, pues la cual a medida que la transpiración va realizando, esta se va a ir desplazando por el tubo capilar en dirección hacia el recipiente con la rama, y por el efecto de succión que se crea la ramita, al perder el agua,
hacia la atmósfera, o sea que eso quiere decir que va a ir una burbuja por este extremo y pues cada vez que la plantita o la ramita que esté introducida acá, cuando haga transpiración, esta burbuja se va a ir moviendo hasta un punto donde llegue acá y se va, digamos, se va a observar el tiempo que desde que salió de acá para acá y así es como estimaríamos la transpiración en este caso. Pues tenemos otro siguiente método, pues el método de flujo en el tallo, pues dice que este más que todo es estimado en función a la cantidad de agua que fluye dentro del tallo usando un pulso de calor, como se puede observar aquí en la imagen. Estos son sensores de flujo de savia más que todo y también de calor que han tenido un notable desarrollo recientemente y existen algunas variantes metodológicas. Pues más que todo, estos sensores van a estar midiendo, digamos, que toda el agua que transpira la planta por el tronco más que todo. Y luego tenemos como siguiente método, tenemos el método pesada de partes separadas de la planta. Principalmente dice que este método se corta la planta a la cual se quiere medir la transpiración. Por lo general, las hojas se pesan en una balanza, como en este caso una balanza analítica sería la mejor opción, ya que este tiene muchas opciones para medir y está concretamente más específico. Y transcurrido unos 3 o 5 minutos se pesa nuevamente para ver la pérdida de peso que se secó según la transpiración. O sea que primero vamos a cortar un pedazo de planta a la cual se quiera medir o estimar la transpiración, mejor dicho, y pues luego, digamos, nos va a arrojar algún término o alguna cantidad específica de peso, ya sea en gramos, y luego pasado unos 3 o 5 minutos se vuelve a pesar para ver cuánto ha perdido de su peso y para hacer la posterior resta y averiguar cuánto de esto se perdió. Este método sirve para comparar las distintas velocidades de transpiración y puede ser utilizada en plantas sembradas directamente en el suelo de cultivo sin tenerlas en condiciones de laboratorio, como en este caso se puede observar. Acá se hizo un experimento para poder estimar la transpiración en cuanto a un cultivo de maíz, el cual acá en esta parte tiene cojines de caucho llenos de un líquido, el cual está llevado por un traductor de presión que va a estar situado en la parte arriba del suelo, porque está enterrado y por ende nos va a tirar el registro de peso, el cual si ha subido o ha bajado según la transpiración y cuando se esté dando este proceso. Luego tenemos prácticamente otro método que es el método de cloruro de cobalto, pues principalmente dice que se basa principalmente en el cambio del color que experimenta un disco. El procedimiento de principalmente se necesita un papel higométrico que contiene más que todo el cloruro de cobalto. Dice que principalmente en un beaker preparamos una solución de cloruro de cobalto al 3%, impregnamos una tira de papel filtro, como en este caso se puede observar, y procedemos a sacarlo en una mechera a fuego lento. Dice que notamos el cambio de coloración, que en este caso va a ser una coloración de tipo azul. Buscamos dos plantas, una expuesta al sol y otra a la sombra, esto para poder en sí, digamos, compararlas. Enseguida colocamos la tira de papel de filtro sobre la hoja, observamos y anotamos y en qué tiempo demora en cambiar el color. ¿Qué
¿Qué busca principalmente este método? Dice que la velocidad con que se produce el paso del color azul a rosado. Esto va a indicar la velocidad de transpiración, que es solo un valor relativo que sirve para comparar de diferentes plantas, que puede desviarse considerablemente de las velocidades de transpiración reales. Y pues esto sería todo y le dejo el tiempo a mi siguiente compañero. Bueno, para entender algunos de los métodos que el compañero explicó anteriormente, tenemos acá unos problemas que básicamente son muy sencillas. El primer paso es leer el problema. Se necesita obtener datos en litros por hora acerca de la transpiración de una planta de tomate para observar la función del potasio en la regulación de aberturas estomáticas. En este caso se usó un potómetro. El potómetro en la parte del tubo capilar indicó una baja de 1.53 ml en un tiempo de 351 segundos. Bueno, básicamente aquí lo que tenemos que hacer es solo dividir el volumen que nos indicó el potómetro, la baja, que era 1.53, lo tenemos que dividir dentro del tiempo. Dividimos 1.53 ml dentro de 351 segundos, tenemos como resultado 4.35 por 10 a la menos 3 ml sobre segundo. Recordemos que el problema nos dice que lo tenemos que representar en litros sobre hora. Entonces aplicamos conversiones de unidades sencillamente. 4.35 por 10 a la menos 3 ml sobre segundo, lo convertimos a litros sobre hora. Para eliminar ml y ml, ponemos 1000 ml, que equivale a un litro, y ya tenemos litro. Ahora, para eliminar lo que es segundos y pasarlo a horas, tenemos que colocar que 60 segundos es igual a un minuto, y 60 minutos es igual a una hora. Ya multiplicamos lo de arriba con lo de arriba y lo de abajo con lo de abajo, y luego lo dividimos, nos da como resultado 0.015 litros sobre hora. ¿Esto cómo se interpreta? Esto se interpreta de la siguiente manera. Quiere decir que la planta en el transcurso de una hora puede liberar 0.015 litros de agua. En el siguiente ejercicio tenemos otro caso, pero con otro método. Este método es el método de pesada de plantas completas. El compañero lo explicó anteriormente cuál era su proceso. Acá tenemos el problema. Se requiere obtener un parámetro acerca de la transpiración de un pilón. Se midió la masa del pilón inicialmente con una masa de 1.255 gramos. Al cabo de 8 minutos se volvió a medir la masa y esta vez su masa era de 1.253. ¿Cuál es la velocidad de transpiración o pérdida de agua en la planta? Bueno, para nosotros tener la diferencia del agua liberada, tenemos que restar 1.255 gramos, que es la masa inicial, menos la masa final, que era 1.253, nos da como resultado 2 gramos de agua. Pero recordemos que el agua no se puede medir en gramos, lo tenemos que pasar a ml o ya sea a centímetros cúbicos. Para pasarlo a centímetros cúbicos, usamos la densidad del agua. La densidad del agua es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y como resultado tenemos que 2 gramos equivalen a 2 centímetros cúbicos. Ahora sí ya podemos dividir lo que es los centímetros cúbicos dentro del tiempo, y dividimos 2 centímetros cúbicos dentro de 8, nos da como resultado 0.25 centímetros cúbicos sobre minuto. Esto es la liberación en centímetros cúbicos sobre minuto, pero si lo queremos expresar en litros sobre hora, hacemos igualmente la conversión de unidades y nos da como resultado 0.015 litros sobre hora. Quiere decir que la planta puede liberar en una hora 0.015 litros. Esto ha sido nuestra presentación y si tienen alguna duda, acá estamos para poder responderles. Gracias. Muchas gracias, compañeros. Muy bonita su presentación, me pareció bastante bien, muy interesante. Me gustaría mencionarles que conforme vamos a ir pasando las presentaciones, vamos a ir haciendo la estructura general de cómo nosotros podemos saber cuánta agua necesitamos para regar. Entonces ahorita vamos viendo la evaporación, vimos que
en relación a la evaporación, pues teníamos que ya los compañeros mejoraron su presentación, está muy bonita también, pueden verla. Yo creo que si la descargan y la ven, van a poder tener un panorama más amplio. La evaporación es el proceso que se da del cambio de estado del agua líquida a gaseosa, principalmente por el calentamiento solar. Y esto se da a nivel del suelo, el agua que está en el suelo y el agua que está también almacenada. Cuando hablamos de almacenamiento, ya sabemos que es en ríos, lagos o en charcos, ¿verdad? O pantanos donde está el agua almacenada. Y pues en estas dos áreas se da la evaporación. Y ahora vemos la transpiración, que la transpiración también se da por medio de las plantas, que es prácticamente la capacidad que tiene una planta de expulsar agua en forma de gas, ¿verdad? Ya, es decir, dentro de su sistema cambia del estado líquido a gaseoso y ya lo libera por los estomas. Ya nos decían los compañeros, por el medio en que nosotros podemos determinarlo, es por medio de un instrumento, y el otro es por hacer el peso de biomasa, que así le vamos a llamar al material cuando está completo, cuando tiene raíz, tallo, hojas y el agua que está dentro de ella. Es decir, cuando lo acabamos de cortar para su efecto, como lo estaba mencionando el compañero, a eso le vamos a llamar biomasa o masa viva, es el peso en vivo. Entonces decimos peso en biomasa, ya sabemos que era el peso vivo el que vamos a trabajar. Entonces bio de vida y masa del peso que tiene. Entonces biomasa vamos a llamar a esta porción pues ya sea porción de planta para el potómetro o la planta completa para pesarla, ¿verdad? Y saber cuánto contenía. Es biomasa. Y a la otra le vamos a llamar peso seco o materia seca, que en su proceso de transpiración puede sacar altas cantidades, y lo que hacemos es tomar aforo, se le llama, a la cantidad de litros por segundo o milímetros por segundo, como lo decía el compañero, que es liberado. Entonces podemos medir esto, podemos hacer un aforo en tipo gas o en agua también, porque va a ser el mismo proceso, ¿verdad? Cuánta agua está saliendo o está pasando, ya sea en estado líquido o gaseoso, por segundo. Y lo vamos a medir en milímetros de la misma manera. Entonces es importante que tomemos eso en cuenta. Entonces, biomasa, materia seca, y tenemos ahí los procesos para poder determinar estas situaciones. Hay que ser específicos en la materia seca, que es con el tiempo, o sea que vamos a tener materias secas con diferente tiempo de transpiración para poder medir en cuánto tiempo, ya sea que pierde la turgencia que tenía o ya un estrés de deshidratación, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos punto de marchitez permanente. Ese es el punto que llamamos cuando hay una transpiración bastante fuerte y la planta ya no puede sostener o tener líquido dentro de su cuerpo, entonces se marchita o pierde todo el agua que tiene, y este es el punto de marchitez permanente, cuando ya no tiene turgencia la planta. ¿Y qué es turgencia? Es la presión que ejerce el agua dentro de los tejidos de la planta, y es lo que le da la rigidez a la planta. Es que permite que las hojas, los tallos y todos estén erectos, ¿verdad? Esa es la razón por la turgencia que le da el agua a la planta. Y cuando nosotros juntamos la evaporación que se da en el suelo y en los almacenamientos de agua o de recurso hídrico,
y juntamos la cantidad de evaporación que se da en toda la biomasa que se encuentra en el lugar, pues sumamos ahí la evapotranspiración, ¿verdad? Ya era como la unión o acuñamos ambos conceptos para hacer uno solo y poder medir o tomar en cuenta la cantidad de agua que del sistema que nosotros tenemos pasa a formar parte del sistema hídrico, ¿verdad? O sea, está saliendo del sistema biogeoquímico para sumarse al sistema hídrico como tal. Y entonces veíamos qué importante era conocer el ciclo biogeoquímico, que es específicamente esto, ¿verdad? Es el paso del agua por todos estos sistemas que, como los mencionaba el compañero anteriormente, ¿verdad? Viene como agua normal, pero se mezcla y se va dentro del suelo, y en el suelo forma parte de los diferentes ciclos geoquímicos, como podría ser del carbono, por ejemplo, o de otros elementos que se encuentran entre el suelo y las partes con vida, y también del sistema o de la parte que forma de los organismos vivos como tal, y posteriormente regresar a su propio ciclo, ¿verdad? Es decir, el agua tiene su propio ciclo y participa de otros ciclos, y eso es lo que nosotros conocemos como el ciclo biogeoquímico, ¿verdad? Es que participa en todos los procesos que se pueden dar químicamente dentro del suelo y dentro de los organismos con ayuda del agua, como lo es exactamente la transpiración, ¿verdad? Que lleva el agua, entra por la raíz movilizando todos los nutrientes y los lleva hacia donde se requiere, en las hojas, donde se da a cabo la fotosíntesis, pero ya que está cumpliendo, ya tiene o un exceso de agua o ya hay las temperaturas altas del mediodía, pues le obligan a abrir por presión de agua los estomas, que eran como poros, que pudimos ver la imagen muy bonito, la presentación me gustó, y por medio de los poros empieza a salir el agua en forma de gas. Y es de ahí donde nosotros podemos tener o podemos hablar o tener lo que son los ciclos biogeoquímicos, ¿verdad? Entonces, ya vimos prácticamente cuál es el ciclo hídrico, vimos el ciclo biogeoquímico del agua, cómo es que pasa en todos los procesos, y los procesos principales son la evaporación que se da a nivel del suelo. Pues ahí hubiéramos visto todo lo que ahora se encuentra en la presentación de los compañeros. Por favor, revisarla y verla, porque es bastante importante ir conociendo el proceso. Ahora vemos la transpiración que se da a nivel planta, ¿verdad? Y podemos ver esa relación suelo, planta y agua, que al final de cuentas el agua se tiene que infiltrar en el suelo, como lo van a ver en la presentación anterior de los compañeros, tiene que infiltrarse en el suelo y la planta va a extraer el agua principalmente del suelo. O sea que tiene que haber disposición, tiene que haber movimiento de agua dentro del suelo, el suelo tiene que participar de otros ciclos químicos dentro del suelo, tiene que tener espacio o porosidad. Entonces vamos a que hay una estructura del suelo que nos permite mayor cantidad de agua dentro del suelo que una estructura bastante cerrada como es la arcilla, que es bastante compacta, perdón, y no deja que tener movimiento de agua adentro, o suelos cársticos, por ejemplo, que tienen bastante calcio y otros elementos que impermeabilizan totalmente el suelo y ya no hay infiltración ahí, ¿verdad? Entonces todas esas cosas las vamos viendo por medio del proceso de transpiración, como que el agua tiene que estar en el suelo para que haya evaporación, perdón, y también posteriormente las plantas extraerlas del suelo para que haya evaporación, que las mismas plantas se aprovechen este recurso hídrico que se encuentra allí
y que puedan tenerla dentro de su sistema. Entonces ahí estamos entrando dentro de un ciclo biológico también de las plantas, en un espacio en que requieren agua durante todo su proceso para posteriormente tener productos. Entonces, les agradezco mucho, compañeros, revisan eso porque vamos a ir armando conforme a sus presentaciones. Vamos a tener el tema general sobre la importancia del agua, ¿verdad? Y cómo podemos relacionar el agua con el suelo y la planta, como actualmente lo estamos viendo ya con la evaporación y con la transpiración, pero todavía faltan temas muy importantes que tienen un sesgo informativo, digámoslo así, con los otros temas anteriores, ¿verdad? Como la infiltración, como la precipitación, el escurrimiento, la infiltración y el almacenamiento de las cuestiones que ya las estamos hablando, porque forman parte pero vemos que cada uno de los temas en específico tienen mucha tela que cortar, ¿verdad? Como lo pudimos ver con los compañeros en la primera exposición, y se entiende también, ¿verdad? Ellos eran la primera y pues tenían que darnos a conocer un sistema a seguir todos, ¿verdad? Y ahí pudimos darnos cuenta de que cada tema realmente tiene bastante información. No es necesario que tengamos que meternos en otros temas, sino que con el tema principal hubiéramos podido abarcar todo. Ahora ya está en la información que nos enviaron, favor de revisarla. No sé si tienen alguna duda o algún comentario, si no, ahí nos despedimos para su siguiente clase o para finalizar el día de hoy, compañeros.